Ok, aquí estamos entonces grabando la clase. Esta es nuestra sexta sesión, ¿cierto? Y hoy día el tema principal de la clase, que nos va a tomar la primera hora y media probablemente, con un recreo entre medio, son las variables. Entonces hoy día vamos a aprender a programar directamente. Vamos a aprender lo primero necesario para saber cómo programar. Algunos de ustedes puede que ya sepan programar, ya sea porque han hecho otros cursos o porque estuvieron conmigo el año pasado, ¿sí? En ese caso, si se dan cuenta que la actividad es muy básica para ustedes, tienen la libertad de avisarme, mutearse si quieren, y empezar a trabajar en su juego, ¿ya? Pero en general, cuando uno no ve las cosas en harto tiempo, un repaso siempre es bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Para programar vamos a tener que ver principalmente tres cosas. La primera va a ser esta clase, la segunda es la próxima y después la tercera. La primera es, ¿qué son las variables? Las variables son una de las herramientas más importantes en la programación, que es cómo tú guardas valores o los modificas. La vida del jugador, su posición en la pantalla, qué sprite está utilizando, no sé, cuál es su nombre, un montón de cosas, o si el juego está pausado o no, también es una variable. Si estás en la etapa 1 en la 6 también es una variable. Y un montón de cosas son variables, que vamos a aprender hoy día cómo funcionan. La próxima clase vamos a estudiar estructuras de control, que como comenté en la introducción a los que habían llegado antes, son las maneras de decirle al juego o al código que tome decisiones dependiendo de alguna circunstancia. Por ejemplo, si este es el jefe final, hace esto, pero si no, hace esto otro. Si el jugador aprieta este botón, hace esto, si no, no lo hace simplemente. O si el jugador tiene menos de 10% de vida, le pone la barra en rojo, y si no, se la pone en verde. Todas esas cosas son condiciones que uno va a poder determinar y que son básicamente lo que dan toda la potencia a la programación. Si uno no pudiera hacer cosas con condiciones, los juegos no serían juegos. Siempre pasaría lo mismo, como una película, ¿cierto? El hecho de que ocurran cosas diferentes en situaciones diferentes hace que finalmente un juego tenga distintas posibilidades y no sea una línea recta. Entonces, primero variables, segunda clase estructuras de control y tercera clase funciones. Las funciones o los algoritmos son programas que uno escribe, o en GameMaker uno los puede hacer con esta herramienta de arrastrar y soltar, que uno las puede utilizar en distintas partes de tu código y algunas vienen predefinidas y son súper útiles. Por ejemplo, ¿quieres dibujar un círculo en la pantalla? Hay una función para eso. ¿Quieres reiniciar el juego? Hay una función para eso. ¿Quieres poner una música y que se repita? ¿O quieres subirle el volumen a la música? ¿O quieres que el jugador se achique? ¿O quieres que la velocidad aumente? Para todas esas cosas hay funciones, ¿ya? Son de las herramientas más versátiles, valiosas de la programación también. Entonces básicamente son instrucciones que uno utiliza en distintas circunstancias y te calculan valores, te ejecutan una instrucción, etc. Pero hoy día vamos a comenzar con variables y para eso les voy a mandar un link que necesitan seguir. Bueno, pero antes de mandarles el link, lo que voy a hacer es mostrarles acá. Sí, lo vamos a hacer acá. Ah, llegó alguien. ¿Quién llegó? Cristóbal. Hola, Cris. ¿Qué tal? Te cuento que recién vamos a partir con la actividad inicial, pero para esta actividad en general, para todos, es importante que estén súper atentos, ¿sí? Apaguen el celular, guarden eso y prepárense para aprender mucho. Ya. Entonces, esta es una guía que después yo les voy a mandar un link para que cada uno abra su propia guía, ¿sí? Cada uno va a tener su guía abierta en la pantalla. Entonces, por ejemplo, va a hacer esta actividad por su cuenta, cada uno, y vamos a ir avanzando, realizando las actividades. Y finalmente, yo les voy a mostrar en mi pantalla, pero ustedes también van a estar trabajando en su computador. Entonces, primera pregunta, ¿hay alguien que no esté con computador ahora? ¿Que esté con celular? Estoy en la clase del celular, pero tengo el computador. Ya. Entonces el link vas a tener que abrirlo desde tu computador. El link ya está aquí publicado. A ver, ¿dónde está? El- Vamos a ir atrás.
está en Classroom, guía sobre variables. Entonces yo lo que les voy a pedir en un ratito es que se metan a ese documento. Entonces, esta es una guía, pero también con aplicaciones. Ustedes van a tener que ir haciendo cosas. Lo primero que les voy a pedir es que ustedes vayan a esta parte. Dice, actividad 1. Para comenzar, llena la columna del medio con tus respuestas. ¿Sí? O sea, esta columna. Entonces, por ejemplo, en mi caso, nombre, Juan Pablo. Apellidos, Vargas Seguel. Curso actual, bueno, yo soy el profesor, así que no, pero ustedes tendrían que poner tercero o cuarto medio. Edad, 29. Altura en metros, 1,75, etc. Entonces vayan haciendo eso con este link que yo les voy a mandar ahora aquí. Entonces, copiar link, mandar por el chat, link, puntos, ahí está. Y cuando ustedes lo abran, bueno, no funciona aquí. Cuando ustedes lo abran, les va a abrir una carpeta con documentos con su nombre, sus nombres. Y ustedes tienen que abrir el suyo, ¿sí? Por ejemplo, si soy Damián, abro este, y les va a aparecer la misma cosa a todos, pero quiero que cada uno trabaje en su propio documento. Entonces, tienen 30 segundos para ir a este link que les mandé en el chat y que está también en Classroom, y entrar a su documento y ver la primera página, y ahí me avisan. ¿Sí? O sea, en verdad les voy a preguntar si es que alguien le tiene algún problema. ¿Sí? Vayan avisándome poniendo dedo para arriba o ticket cuando lo tengan hecho. Bueno, entonces les pido que en su documento llenen estas respuestas con lo que se les pide. Para eso les voy a dar un minuto a partir de ahora y la grabación la voy a dejar pausada. Bueno, si ya tienen listo esto, ¿sí? Entonces vayamos a lo siguiente. Y yo les voy a leer en voz alta, pero ustedes vayan leyendo, porque acuérdense, mientras más canales hay de información, el cerebro mejor retiene y más comprende. ¿Qué son las variables? Una variable es un espacio de memoria del computador donde se guarda un valor. ¿Ya? Uno se puede meter en mucho detalle para entender cómo funcionan los computadores, los chips, los electrones viajando, todas esas cosas. No nos vamos a meter en eso porque no viene al caso. Pero básicamente, ustedes saben que los computadores tienen memoria. Hay memoria que es a largo plazo, los discos duros, ¿cierto? Los discos de estado sólido, como los de los pendrive. Y memoria a corto plazo, que es la memoria RAM. Bueno, en cualquier caso, cuando uno guarda una información, se guarda en estos archivos y uno dice que una variable es un espacio al cual se le asigna un valor. Por ejemplo, donde está guardado mi root, qué sé yo, o cuánto tiempo estoy conectado al computador, etc. Las variables tienen un nombre en el programa, cuando uno está programando, que uno mismo puede elegir, aunque en GameMaker también hay varias que ya están definidas. Y además de su nombre tienen un valor que uno se lo puede asignar, ¿ya? Damián preguntó qué significaba tipo. Esa parte todavía no la vamos a responder, ¿sí? Después viene, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ejemplos de nombres. El nombre de la variable es edad y el valor es 14. O el nombre de la variable es apellido y el valor que tiene es Ortiz, guardado entre comillas, porque es un texto. Y la altura es 1,64. Entonces, nosotros cuando programamos podemos definir variables como edad, apellido y altura y asignarle valores como un número, una palabra, un número decimal, etc. ¿Ya? De esa manera ya no necesitamos volver a poner el valor exacto, sino que se puede usar el nombre de la variable para referirte a su valor. Por ejemplo, asignamos nombre igual a María y después le damos la instrucción escribir nombre. Entonces, en vez de poner escribir María, lo que ponemos es escribir nombre. Y como nombre es una variable que tiene guardado este valor, lo que va a hacer el programa es escribir María en la pantalla. No va a escribir nombre, porque nombre no es una palabra, es una variable. Y esa variable tiene guardado este valor. ¿Se entiende o fue un trabalenguas?
Si alguien necesita repetir que repita lo que dije, me avisa. Entonces dice, no va a escribir la palabra nombre porque esa palabra es el nombre de una variable que hace referencia a un valor que se le asignó antes. Ojo, aquí puse esto que dice escribir nombre. Dice, la instrucción escribir no es parte de GameMaker. Aquí la estoy usando como ejemplo. Pero básicamente se entiende, ¿no? Que estamos diciendo que si pongo este comando, lo que va a hacer es escribir en la pantalla lo que yo le diga acá adentro. Esto lo vamos a entender mejor más adelante cuando veamos funciones, pero por ahora lo más básico es que se entiende, ¿no? Un ejemplo. ¿Ya? Entonces las variables las podemos usar para muchas cosas. Por ejemplo, para guardar la vida de un jugador. Quizás no sabemos, no tenemos por qué poner todos los casos posibles, así como si la vida vale 0, si la vida vale 1, si la vida vale 2. Podemos preguntar cuánto es el valor que tiene su vida y ahí hacemos algo. Por ejemplo, se les llama variables porque su valor puede ser modificado en cualquier momento, si se desea. Por ejemplo, aquí ponemos nombre es igual a María. O sea que se le asigna este valor a esta variable. Después decimos escribir nombre. Y luego decimos nombre igual a Martín. Y después ponemos escribir nombre. ¿Qué va a hacer eso? Este código mostraría en la pantalla María y debajo Martín. Porque en la tercera línea la variable nombre es sobrescrita. Y la palabra María se perderá en el vacío computacional. O sea, si tú le cambias un valor a una variable, va a tener el nuevo valor y el valor antiguo desaparece ya. No lo recuerda porque el valor estaba guardado en la memoria y ahora tú lo cambiaste por otro. Por lo tanto, el valor original se olvida. ¿Ya? Y bueno, nombrar una variable. Al nombrar una variable, puedes usar solamente letras mayúsculas, minúsculas, números y guiones bajos. ¿Ya? O sea, no puedes usar signo de peso, asterisco, ni tampoco la ñ o letras con acento, porque como esto es, bueno, computación y está hecho en inglés, no existen esos símbolos. Por convención entonces se utilizan solamente eso. Y además, el nombre no puede empezar con un número. Tiene que empezar con un guión bajo o con una letra. ¿Ya? Por ejemplo, nombre. Esto es válido porque no empieza con número ni tiene símbolos extraños. Además, GameMaker distingue mayúsculas y minúsculas. De hecho, todos los lenguajes de programación distinguen. Por lo tanto, si yo aquí pusiera escribir nombre, y nombre tuviera minúscula, pero aquí lo hice con mayúscula, habría un error, porque esa variable no existe, nunca la definí. ¿Ya? Ojo, Profe, entonces. Ujú. entonces podría escribir, por ejemplo, variable nombre con N mayúscula para María y variable nombre con, no sé, la O mayúscula, por ejemplo, para poder alternar entre los dos nombres así cómodamente. Sí, ¿Sí, sí, eso? podrías hacer así, hay que escribir así. Se puede, es poco cómodo, lo que te sugiero es nombre 1 igual a nombre 2 igual a, o algo así, ¿cierto? Más fácil que simplemente cambiar la mayúscula, muy incómodo. Claro, más recordable, pero está bueno, está bueno. Pero sí, buena pregunta, buena pregunta. Vamos a volver al original. Ya. Bueno, y si eso es... Aquí hice un cambio aquí, ya. ¿Y qué es un programa? Bueno, esta es una variable, estas son variables. ¿Y qué es un programa entonces? Un programa es una serie de instrucciones escritas en código para que el computador ejecute una tarea específica. Los programas se escriben en un determinado lenguaje de programación, como por ejemplo Java, Python, C++, etc. Son distintos lenguajes de programación bastante famosos, utilizados en todo el mundo. En este caso, no vamos a utilizar ninguno de estos, sino que vamos a usar GML, que es Game Maker Language, que es el lenguaje de computación o de programación utilizado en Game Maker, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos lenguajes tiene diferencias, pero tiene muchas cosas en común. Algunos
Están pensados, por ejemplo, para programar páginas web, como HTML5, quizás les suena. Sí, un típico lenguaje de programación en computador. HTML, creo que bueno, etc. Python es uno de los más amigables. No es tan estricto como otros lenguajes, entonces de repente puedes escribir cosas de manera más fácil. Y bueno, GameMaker Language se basa en un lenguaje llamado C, o C++, ya no me acuerdo en cuál. Pero vamos a ver que si uno aprende un lenguaje de programación, aprender los otros va a ser más o menos fácil porque ya aprendiste la lógica. Ya. Primero, ¿cómo se le asigna un valor a una variable? Como te habrás fijado, en los ejemplos anteriores puedes darle un valor a una variable así, usando el signo igual. Y el formato es el siguiente. Nombre de la variable igual el valor que le asignas. Por ejemplo, vida igual 100. De esa manera, la variable del lado izquierdo, llamada mi variable, va a guardar el valor que le pongas al lado derecho del signo igual. ¿Ya? El punto y coma, se fijan que aquí puse un punto y coma para cerrar la instrucción y aquí también lo puse. Aquí no, se me olvidó. Ese punto y coma en GameMaker no es obligatorio. En muchos lenguajes sí lo es. Es una manera de decirle al programa que ahí termina una instrucción. Si bien en GameMaker no es obligatorio, es una buena práctica porque casi todos los demás lenguajes de programación lo usan. Entonces, el típico error, uno de los errores más frustrantes y fomes de programar, es cuando se te olvida un punto y coma, y algo no te funciona, y nunca te enteras qué es, y después te das cuenta que se te olvidó poner el punto y coma. Bueno, no importa. En GameMaker no es necesario, pero yo lo sugiero usar para acostumbrarse. Ahora sí, actividad número 2. Ahora que sabes lo que son las variables, rellena el siguiente cuadro con las mismas respuestas que diste al inicio, pero ahora como si estuvieras programando. Recuerda los puntos y comas, y además, cuando escribas una palabra, tienes que rodearla con comillas. Como aquí, ¿cierto? María, entre comillas, Martín, entre comillas. Pero si es un número, no necesita las comillas. De hecho, no hay que ponerle comillas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo pondría Juan Pablo. Sí, punto y coma. Vayan y tienen 1,5 minutos o 1 minuto para hacer eso en su archivo. Si alguien tiene preguntas o dudas, me escribe, me avisa. Voy a poner pausa a la grabación. Entonces, fíjense, ¿les surgieron algunas dudas de cómo poner algo cuando estuvieron realizando esta parte de la actividad? Sobre, por ejemplo, en mi dos apellidos, si poner espacio y guión bajo. Ya, buena pregunta. Cuando ustedes creen guarden una palabra o un texto, dentro de ese texto pueden poner todo lo que quieran. Ahí no hay restricción de símbolos y cosas, porque GameMaker por lo menos sabe interpretar bien esto y lo que vaya entre comillas lo va a guardar íntegro. Hay un par de excepciones. ¿Cómo pongo una comilla? Si pongo una comilla va a pensar que es el final, ¿cierto? Va a pensar que se acabó el texto. Entonces, hay un par de trucos. No me acuerdo exactamente, creo que hay que poner este símbolo y después la comilla para que entienda que esa comilla no es que se cierra la instrucción, sino que es una comilla escrita en ese texto. Pero sí, aquí tú puedes poner espacio, ñ, letras con tilde, etc. Otra cosa súper importante, los decimales en programación se ponen con punto, no con coma. Las comas tienen otro significado en programación. Los puntos son para separar un valor decimal. ¿Ya? Al respecto de eso, nunca separen los valores de 1000 con espacios ni con comas, ¿cierto? Cuando uno escribe una palabra que no es en programación, por ejemplo 29 millones, uno lo escribe así a veces se escribe así 29 millones, pero en programación no, en programación solamente los dígitos. 29 millones vendría siendo eso. Por suerte no soy tan viejo. ¿Ya? Y dos cosas más. Cuando pusieron ha programado, ustedes quizás escribieron sí, o quizás escribieron no, ¿cierto? Quizás lo pusieron entre comillas, que vendría siendo lo correcto.
Pero aquí lo que vamos a utilizar son valores de verdadero o falso. Igual que en las pruebas cuando uno tiene que poner verdadero o falso, cuando hay variables que solo pueden ser o sí o no, o verdadero o falso, se pone una palabra en inglés que es true para verdadero o false para falso. En este caso, en mi caso sería true, y en el caso de varios de ustedes quizás sería false. ¿Ya? Eso se utiliza porque ese valor utiliza mucho menos espacio en la memoria que poner sí y no. Y además que las operaciones lógicas que uno va a usar utilizan estos valores de true o false. Lo escribí mal. Y por último, cuando pusieron edad hermanos, aquí salía que los tenían que separar por comas. Eso es porque hay otro tipo de estructura en programación, una variable que se llama array o arreglo, que tú guardas varios valores en una sola variable, pero separadas por comas. Y se escribe así. Abre corchete, la primera variable, la segunda, la tercera, todas las que vengan. Aquí puedes poner si tienes muchos hermanos, que sea. Y finalmente cierre corchete. Entonces, en edad de hermanos van a quedar guardados todos estos valores. ¿Qué pasa si no tengo hermanos? Entonces pones el corchete abierto, el corchete cerrado y fin, así. Y en esa variable va a haber un arreglo vacío. Se le llama arreglo, entonces como una cosa encadenada de varias variables. Ya, así que les pido, vayan a su guía, pongan true o false en este, y en este pongan los valores separados por comas y rodeados por dos corchetes, para que después sepan cómo se hace. Y si pusieron su altura con coma, pónganla con punto, porque así se tiene que, así lo va a entender el computador. Profe, ¿Sí? y en altura, por ejemplo, si alguien mide, no sé, justo 1,80 m, ¿uno tiene que poner 1,80 o poner 1,8? ¿Entiende el cálculo? Buena pregunta. Ahí da lo mismo. Los ceros a la derecha y los ceros a la izquierda son irrelevantes en GameMaker. Si tú haces esto o esto, es el mismo número que si no hubieras puesto esos ceros. ¿Sí? Pero, por Y, ejemplo, si yo quisiera mostrarlo en texto, tendría que escribirlo como claro, mira. quisiera. Si tú quisieras, es que mira, si tú pones escribir altura, el programa va a decidir lo que va a hacer. Si tú tienes aquí un número y le estás pidiendo que lo escriba, el programa lo va a tener que transformar a texto. Y según cómo está hecho ese programa, va a escribir 1,8 o 1,80. En general lo que va a hacer es lo va a escribir lo más chico posible, o sea, 1,8. Tú le tienes que dar una instrucción extra que en GameMaker se puede hacer, después lo vamos a ver en otro momento, para pedir que escriba un número con el formato que tú quieras. Ya. En GameMaker existe un comando que se llama drawString, que lo que hace es dibujar un texto que tú le digas. Le tienes que dar las variables y el texto va a escribir. La posición de la pantalla, quiero decir, y el texto. Y si tú quieres darle más condiciones, así como de qué color o con qué formato y todo eso, tú puedes hacer así. Entonces hay un montón de cosas que vamos a aprender después. Súper. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta sobre el tema? No. Ya, lo que dije antes, si ustedes usan una variable que no estaba... espera aquí. Por alguna razón esto me quedó mal. Bueno, no importa. Si usan una variable que nunca le pusieron un valor, va a haber un error. Por ejemplo, si pongo nombre igual Gabriel, ya, listo. Escribir nombre, va a escribir Gabriel. Y si después le pongo escribir apellido, va a haber un crash, porque nunca le definiste cuánto esta variable, nunca fue definida. Entonces, le estás pidiendo que escriba algo que nunca le dijiste que es, crash. A esto se le llama variable indefinida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si en tu código pones si la vida del jugador es 0, pasar a la pantalla de Game Over. ¿Qué tal si tú nunca definiste cuánto varía la vida al inicio? Entonces vas a estarle preguntando un valor que todavía no existe y va a haber un crash.
Ya. Y la otra patita más de las variables. En computación existen diversos tipos de variables que guardan distintos tipos de información, como números, textos, etc. Cada lenguaje de programación tiene una manera un poco distinta de diferenciar los tipos de variables, pero en general los más comunes son los siguientes. Primero tenemos los números enteros, como 1, 2, 400, 0, -5, que también es entero, solo que es negativo. Si se acuerdan en matemática, hasta en la PTU se pregunta, ya, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números naturales, los reales, etc. Int es una abreviación de integer en inglés. Integer es entero, número entero. Entonces, en muchos lenguajes de programación, si tú quieres un valor que es entero, positivo o negativo, da lo mismo, usas un int. Y si quieres un número que tenga decimales, usas un float, números decimales. Float significa flotar, pero es por un motivo histórico que se les llama así estos números. Entonces, si quieres el valor 0,5, 3,14, 1,0, a veces el 1 lo puedes escribir así o lo puedes guardar así, y es distinto. Menos 11,7, etc. No lo puedes guardar en un valor int, porque el valor int solo recibe este tipo de números, y la matemática es distinta. Si tú divides 2 dividido 4, te va a dar 0, en vez de darte 0,5. Si lo haces con int. Pero si lo haces con float, va a funcionar. ¿Ya? Boolean, ya, esta es una palabra súper nueva para muchos. Boolean son los valores de verdadero o falso. O sea, son los que se usan cuando vamos a decir si algo está pasando o no está pasando. Por ejemplo, si el juego está en pausa o no está en pausa, lo más común es usar un boolean que te diga o sí o no, o true o false. ¿Ya? Y solo puede tener esos dos valores, no puede tener más, no hay más. Char, este tampoco existe en GameMaker, creo. Son caracteres, o sea, un solo número, letra o símbolo. Por ejemplo, el carácter A, el carácter B, el carácter 5, el carácter hashtag, que le decimos. Cada uno de esos por sí solo es un carácter. Pero más que eso, lo que se usa en GameMaker son string. La palabra string, ¿saben lo que significa en inglés? Bueno, significa cuerda, ¿cierto? Cuerda. Y lo que pasa es que originalmente los string en programación eran cadenas de caracteres. O sea, la palabra texto era la letra T, seguida de la letra E, seguida de la letra X, etc. Por separado, encadenadas, como una encadenada de la otra, encadenada de la otra. Entonces se le terminó llamando string, que bueno, no es una cadena, es una cuerda, pero se parece. Pero actualmente esa palabra string se sigue usando, y entonces una cadena de texto, un texto, ya sea una palabra, muchas palabras o incluso una sola letra, se le llama string. Y en casi todos los lenguajes de programación se tienen que rodear con comillas dobles para decirle al programa que es una cadena de texto. Porque si no, va a pensar que es otra variable. Va a pensar que es una variable que se llama Gabriel, por ejemplo, Gabriel igual a, no sé, 1. Nombre igual a Gabriel, o sea que ahora nombre va a ser 1. ¿Ya? Si tú no le pones comillas, va a pensar que es una variable. Si tú le pones comillas, va a saber que es un texto. Y array, que es lo que les comenté, son los arreglos. Los arreglos son una, ¿cómo se dice? Una colección de variables tan larga como tú quieras, separadas por comas y rodeadas por corchetes. Entonces, por ejemplo, un array que uno suele usar en un juego es como armas. No sé, eso es, o munición, mejor dicho. Por ejemplo, munición, así, sin comillas, sin tilde. Por ejemplo, de la primera arma tienes 10, de la segunda arma tienes 4, de la tercera arma tienes 0, de la cuarta arma tienes 3. Entonces, en vez de hacer munición 1, munición 2, munición 3, munición 4, guardas cuánto tienes de la primera arma ahí, de la segunda ahí, de la tercera ahí, la cuarta ahí, y luego para saber cuánto hay de una,
pones así, munición 2. Y va a buscar el valor número 2, que no es este, porque este es el 0, este es el 1 y este es el 2. Entonces, lo vamos a ver con más detalle después, pero básicamente sirve para guardar varios valores en un solo paquete, digamos, y después tú puedes modificar o preguntar por cada uno de ellos por separado si tú quieres. Suele servir en algunos casos. Bueno, ahora que ya vieron esto, ¿les quedan dudas? ¿Hay alguno de estos que les haya quedado muy confuso? Entonces, vayan de nuevo a la tabla del inicio, vuelva a la primera página, y en la tercera columna pon como título tipo, y en cada celda señala de qué tipo es la variable que pusiste en esa fila. O sea, van acá y tienen que decir si esta es una int, float, boolean, string, char o array. ¿Ya? Entonces yo lo voy a hacer fuera de cámara. Bueno, voy a pausar la grabación. Y en 1 minuto y medio voy a preguntarles cómo van. Sí. Bueno, entonces, para resolver esa duda, aquí va a depender de cómo tú lo quieras guardar. Sí, por ejemplo, si este fuera un personaje y tú quieres guardar en qué curso va, podrías guardarlo como un string, ¿cierto? En ese caso sería un string. O podrías guardar el valor 4 simplemente. En ese caso sería un int. Ahora, un 4 puede que no sea muy buena opción, porque ¿qué pasa si después alguien está en octavo básico o en cuarto básico? Sería también un 4. Entonces aquí lo más lógico es que uno lo guarde como un string, porque así es más fácil de determinar. Entonces, el nombre, los apellidos son strings, ¿cierto? La edad, ¿qué son? Rocío. Sí que está conectado. Sí, Rocío. La edad, ¿qué tipo de valor es? Un int, ¿cierto? Un entero. Perfecto. Berta, la altura, medida de esta manera. ¿Qué tipo de variable es? Yo puse esa que se llama float. Float. ¿Está bien? Exacto, sí. En algunos lenguajes se llama double, pero eso es también porque usa el doble de memoria que este, no sé. Ya, pero vamos a lo concreto, float. Súper. Lucio, comuna donde vives, ¿qué tipo de variable le asignaste? Tienen que estar todos atentos para participar aquí. Si no, Cristóbal, a este, ¿cuál le asignaste? Ahí lo respondió. String, ¿cierto? String, ¿cierto? A estos dos. El siguiente, ¿has programado antes? Damián, ¿qué tipo de variable vendría siendo esa? Si uno lo usara en programación. La siguiente pregunta va para Enzo. Y la última para Aníbal. Enzo, Aníbal. Entonces, esta. Damián. No sé si se me escucha esto. Y los otros vayan diciéndome sus respuestas para estas dos. Array, la última. Array, ¿cierto? Un Array. arreglo. Perfecto. Sí, array. Y estas dos que faltan aquí son de tipo Boolean, ¿cierto? Boolean, sí. Justamente. Boolean, no estoy seguro, pero me parece que era por el apellido de uno de los tipos que estaba trabajando en esta cosa. Los valores booleanos, o de la lógica a la matemática, porque todo esto tiene mucho que ver con matemática, lógica y varias cosas más. Bueno, entonces estos dos son booleanos. Aquí yo me equivoqué en una parte, puse cuántos hermanos tienes. En ese caso, el cuántos hermanos tienes sería un entero, ¿cierto? En mi caso sería 3. Pero si tienes hermanos o no, sería un boolean y la respuesta sería true o false. Súper.
Perfecto. Entonces, ustedes ya saben que existen distintos tipos de variables que tienen distintos significados. Ya. Vamos a hacer un recreo de 15 minutos ahora, antes de continuar con lo que viene, que es cómo se utilizan las variables en GameMaker y cómo se modifican, ¿ya? Cómo se hacen para trabajar con ellas. Así que eso a las 16:10 les espero de vuelta para continuar con la clase. ¿Les parece? Voy a pausar la grabación y voy a quedarme aquí. Si tienen dudas me las pueden preguntar de inmediato. Ya, chiquillos. Entonces después de ese recreo vamos a seguir viendo variables, pero ahora aplicadas a GameMaker. Entonces en GameMaker, pese a que la mayoría de los lenguajes suelen ser muy estrictos en cómo se deben manejar las variables, en GameMaker tenemos más flexibilidad. Es un lenguaje pensado en usuarios que no tienen tanta necesariamente formación en programación. Y lo que permite es que, por ejemplo, tú puedas cambiar una variable de tipo. Por ejemplo, tenemos una variable que se llama output y le ponemos el texto nota, 2 puntos. Entonces se le asigna un valor que de qué tipo es, de tipo string, ¿cierto? Y escribimos la nota, ya escribimos esta palabra. Y luego cambiamos output y ponemos un número, un float, ¿cierto? Y después ponemos escribir. En GameMaker esto se puede hacer perfectamente, pero en muchos lenguajes, si tú tienes una variable y le asignas un tipo, string, tienes que volver a usarla siempre del mismo tipo. No le puedes cambiar de valor string a número o de número a boolean, etc. ¿sí? De hecho, en los lenguajes suele ser bien estricto. Tú tienes que decir string, palabra igual a nota. Después float, nota igual a 6,3. Y después escribir, que sí. ¿Ya? Entonces no le defines al tiro de qué tipo es. En GameMaker eso no se hace, lo cual es bueno y malo al mismo tiempo. Es bueno porque te permite usar las cosas más como tú quieras, pero puedes cometer errores en que no sabes cuál es la causa porque metiste una cosa donde no debía. Un string lo usaste como número, un número lo usaste como string o cosas así. En GameMaker, además, tampoco existe la separación entre int y float. En GameMaker, lo que existen son los reales. Acuérdense que real es el conjunto de los números, de todos los números que existen, decimales, infinitos o no, o periódicos, no periódicos, negativos, etc. Por lo tanto, las operaciones matemáticas siempre se van a aplicar como si fueran números decimales. ¿Sí? O sea, va a funcionar como la matemática que conocemos. Pero además hay otros dos tipos de variables en GameMaker. Una son los índices, que dice, corresponde al índice que uno mismo le asigna a los recursos de GameMaker, como a los sprites, a los objetos, a los sonidos, a las salas, etc. O también cada vez que tú crees una instancia de un objeto, va a tener un índice único, ¿ya? Que GameMaker se lo asigna y que tú lo puedes conseguir para después utilizarlo. Por ejemplo, si tú creas un juego y creas un sprite que se llama sprJugador, esa es una variable y tú la puedes utilizar. O sea, sí, básicamente, es una variable de tipo índice, index. Objeto enemigo, sonido explosión, la room etapa 1, etc. O sea, tú también te puedes referir a esos objetos en GameMaker y GameMaker va a saber a lo que te estás refiriendo. Y además están los colores. Ya esto es más específico, así que no quiero darle tanta énfasis ahora, pero en GameMaker tú puedes guardar valores que son colores en código hexadecimal. Algunos están predefinidos, como por ejemplo C- y después black o yellow o red o green, etc. Pero también tú puedes crear tu propio color. Y para eso tienes que utilizar el código RGB hexadecimal, que es una manera que tienen los computadores de almacenar valores de color. Pero lo raro es que en GameMaker, en vez de ser RGB, que es rojo, verde, azul, es al revés.
es azul, verde, rojo. Entonces, por ejemplo, se comienza con el signo peso, y el signo peso 000000 es negro, FFFFF es blanco, 0000FF es rojo, 808080 es gris, etc. El código hexadecimal es una manera entonces que quizás ustedes conocen o quizás no para hacer colores, para guardarlos. Pero bueno, si alguien necesita dibujar algo con un color específico, me puede preguntar o meterse aquí y aprender un poco más. Pero es para que sepan a grandes rasgos que también se pueden guardar. ¿Ya? Ya. Importante es no solo saber que existen las variables, sino también cómo se pueden manipular. Entonces, las variables son una base de la computación. Permiten increíble versatilidad a la hora de escribir programas y dar instrucciones, y no solo porque recuerden información, que después se puede recuperar, sino porque también se pueden hacer operaciones con ellas. Sumarlas, restarlas, juntarlas, etc. Entonces veamos este ejemplo. Okay. A ver si se puede hacer esto. No funciona. Ahí está. ¿Cómo se achica esto? Bueno, la línea roja es porque este programa no reconoce esas palabras, pero por ejemplo, hacemos una variable que está con ñ, eso no se puede hacer, pero lo prefería hacer igual. Año actual igual a 2020, o esto está desactualizado, 2021. Año de nacimiento igual 2005. Edad es igual a año actual menos año de nacimiento. Escribir edad. ¿Qué ocurre en este código? ¿Qué valor mostraría en la pantalla? ¿Alguien podría explicarlo? ¿Cómo? Cuando se ejecuta este código, ¿qué número se escribiría en la ¿No te pantalla? daría error? ¿Por qué? Porque falta la comilla en año, en la edad, eso de la edad, o nada que ver. Ajá, es que estas no son palabras, son variables. Esta es la Ah, variable que está guardada aquí. eso es la variable. Sí, son estas dos variables, que son de tipo numérica. Entonces, fíjense, guardamos dos variables. Una es la variable año actual, que tiene el valor 2021, y otra es el año de nacimiento, 2005. Y aquí las restamos. O sea, lo que está pasando aquí es 2021 menos 2005, que da 16. Por lo tanto, edad no vale una resta, lo que vale edad va a valer 16. Pero en vez de poner yo 16, lo que puse es una operación matemática que lo calcula. Y después escribo edad. O sea que el computador, si hace estas instrucciones, lo que va a escribir en la pantalla es 16. ¿Sí? O sea, este es un programa muy cortito que te permite calcular la edad de una persona si sabes qué año es y en qué año nació. Obviamente hay un factor siempre de error de un año porque si es que su cumpleaños mañana o fue justo el mes anterior. Bueno. Pero más allá de ese error, la idea es que entiendan que uno puede hacer operaciones matemáticas con variables. Entonces, cuando trabajamos con valores numéricos, existen las siguientes operaciones básicas. Por ejemplo, a igual a 10 y b igual a 5. ¿Y qué operaciones podemos hacer? Podemos hacer a más b, suma, o a menos b, o a multiplicado por b, o a dividido por b, y también podemos hacer el inverso aditivo, que en este caso sería menos 10, ¿cierto? El valor inverso de a, o sea, cambiarle el signo. Entonces, el valor 1, ¿qué valor va a guardar? ¿Qué número se va a guardar en esta variable? ¿Alguien podría 15. intuirlo? 15, ¿cierto? O sea, ahí lo que se va a guardar es 15. En este caso, ¿qué se va a guardar? 5. 5. En este caso, 10 por 5, ¿cierto? 50. Acuérdense nunca dividir por 0. Es un error, o sea, genera un error. A dividido 10 daría 2. 10 dividido 5. Y en este caso daría menos 10. ¿Ya? O sea, tú puedes guardar valores en que usaste una operación matemática y
y va a quedar guardado el resultado. Además existen varias funciones matemáticas que se pueden usar, como elevar al cuadrado, calcular un promedio, obtener el valor máximo de una lista, etc. Pero esas son funciones que todavía no las vamos a estudiar en tanto detalle. Pero básicamente tú puedes obtener logaritmos, exponentes y cosas así con esto. Y obviamente tú puedes calcular cosas más complejas. Por ejemplo, valor 6 igual a más b dividido 2 por a. ¿Ya? Puedes usar paréntesis entonces, operaciones que están mezcladas unas con otras. ¿Sí? Por ejemplo, una que quizás de matemática, a por b más a menos b, ¿sí? la suma por la diferencia, etc. Entonces, la idea es que conozcan que estos 4 símbolos se pueden utilizar en ecuaciones matemáticas, o sea, en operaciones matemáticas. Y también se puede hacer esto con palabras, por lo menos en GameMaker. Tú puedes sumar palabras, lo que significa que las vas a colocar una después de la otra. Por ejemplo, si haces palabra 1 igual a hola, palabra 2 igual a mundo, y después pones escribir palabra 1 más un espacio más palabra 2, en la pantalla debiese aparecer la palabra hola mundo, porque va a escribir todo esto junto y los va a juntar ahí. Como les expliqué, hay funciones en GameMaker y en otros programas que te permiten hacer más cosas que solamente sumar, restar y juntar. ¿Ya? Como calcular promedios, porcentajes y otras cosas. Pero esas las vamos a ver en su momento. Ya. ¿Preguntas? Entonces, miren, cuando empecemos a usar variables por primera vez en código, puede parecer muy difícil de entender lo que realmente estamos diciendo el computador que haga. No es tan obvio, el lenguaje que está aquí escrito a veces no es tan evidente. Hay que aprender a entenderlo. Por ejemplo, en el siguiente programa, ¿qué resultado se mostrará en la pantalla? Dice a igual a 20, b es igual a más 5, y dice escribir a más b. En este caso, la respuesta es 45. O sea, lo que va a escribirse en la pantalla es 45. ¿Y por qué? Porque la primera línea dice que esta variable vale a, 20. La siguiente dice que b vale a más 5. O sea, 20 más 5. O sea, 25, ¿cierto? Y la última dice que sumes a más b y lo escribas en la pantalla. O sea, que sume 20 y 25. Entonces, básicamente, como conclusión, primero se realizan las operaciones de la derecha del signo igual. Por ejemplo, todo esto se ejecuta primero, y cuando ya se han realizado todas esas, el resultado se asigna a la variable de la izquierda. B. Entonces, les pido que ahora vayan a su hoja y hagan el siguiente ejercicio. Responde qué mensaje mostrará el siguiente programa. Y tienen que leerlo, ahí está. Tienen que hacerlo en su guía. Y en la respuesta escribir el número que debiese aparecer cuando se hace esta instrucción. Entonces van a tener que empezar a pensar como computador para entender cómo es que los computadores o los programas interpretan las instrucciones que tú le das. Tienen 1 minuto y medio para hacerlo. Voy a pausar la grabación. Estoy grabando, eso. Ya. Entonces, ¿qué ocurre en este código, Alexander? Las primeras 3 líneas ¿Mm? nos están dando el valor de las variables. En ahorro, la variable ahorro es igual a 1000. La variable de ingreso, el valor es 400. Y en gasto es 300. Luego nos dicen que el valor neto es igual a ingresos menos gastos. O sea, el valor de las variables ingresos y gastos, que ¿Cuánto es serían? 400 menos 300, Ya. O que sea, sería 100. 100. Súper. Entonces, El neto vale 100. Ujú. neto vale 100. Y luego quieren que saquemos la variable ahorros más el valor neto, que es 100, que lo habíamos sacado anteriormente. Entonces hace 1000, que era ahorros, y le suma 100, ¿cierto? Sí. Y eso ¿Cuánto sería suma? 1100. 1100.
O sea, la respuesta es 1100. En este caso, tienes 3 variables con algún valor, hay una operación matemática aquí, y después hay otra operación matemática, y después de realizarla, la imprime. O sea, primero realiza esto, y después lo imprime. Igual que acá, primero realiza esto, y después lo asigna. Súper bien, ¿ya? Si alguien no entiende, pregúnteme, o esté súper atento también, para ver después se le aclare mejor. ¿Ya? Entonces, ¿qué iba a explicar? Ya, este signo igual entonces no es el mismo igual que uno usa en la matemática, si se fijan. Aquí lo que, en matemática cuando uno dice que esto es igual a esto, lo que dice es, está haciendo una afirmación. Está haciendo la afirmación de que esto vale lo mismo que esto. Aquí lo que tú estás haciendo es asignarle un valor. Le asignas este valor a esto. Lo cual tiene sentido, también van a quedar iguales, pero no es lo mismo. Por ejemplo, muchas veces en tu juego vas a querer modificar una variable que ya existe, sumándole o restándole un valor. Por ejemplo, HP actual, quiero agregarle 10 a la vida del personaje cuando se toma una poción. Entonces, una cosa que podrías hacer es HP actual más 10. Entonces, fíjense, si la vida del jugador fuera 60, ¿sí? si HP actual fuera 60, ¿qué ocurriría? Diría, HP actual es igual a HP actual, 60, más 10, 70, ¿cierto? Entonces, este valor ahora valdría 70 y no 60. Matemáticamente, si esto fuera matemática, esto sería algo inválido, ¿cierto? ¿Cómo un número puede ser igual a sí mismo sumado con 10? Eso no se puede. Pero es que esto no es matemática, no estamos usando el lenguaje de la matemática, estamos usando el lenguaje de la programación. Estamos haciendo una operación matemática y el resultado se lo asignamos a una variable. Pero además, esto mismo uno lo puede hacer de una manera reducida, abreviada, mejor dicho. Esto mismo se puede escribir así. HP actual más igual 10. La simbología más igual significa que la variable de la izquierda se modificará sumándose el valor de la derecha. Sumándole, quizás, sumándole el valor de la derecha. O sea, si yo tengo el HP actual y con esto le sumo 10. Entonces, esto es lo mismo que esto, solo que aquí está escrito de manera más rápida y a veces mucho más cómoda. Y esto mismo se puede hacer con otras cosas. Se puede poner menos igual a 10, o sea, en ese caso se lo resta. O multiplicar 10, o dividir 10. ¿Ya? Entonces aquí dice, multiplicación, división o resta. Incluso se puede hacer con palabras. Por ejemplo, texto original más igual texto extra. Y en ese caso, si el texto original era hola, y el texto extra es chao, se va a tener que el texto original ahora es hola, hola, chao. ¿Ya? Entonces, cuando vean esta simbología, ustedes saben que se le está aplicando esta operación matemática a ese número, o sea, se le está sumando esto a eso. Ya. En GameMaker, ustedes recordarán, nosotros utilizamos un sistema, estamos aprendiendo a usar el sistema drag and drop, en que uno arrastra y pone instrucciones. Y aquí también uno puede usar variables. Entonces, en vez de leer esta parte, se las voy a mostrar directamente en pantalla. A ver. Aquí. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un objeto? Voy a crear un objeto nuevo para este ejemplo. Objeto nuevo. Y queremos darle una vida. Entonces podemos ir a añadir evento y que cuando aparezca el objeto tenga una vida específica. Y esto se lo podemos asignar con una variable. Entonces vean esto que dice asignar variable. Significa que vamos a crear una nueva variable y ponerle un valor. Por ejemplo, vida igual a 100. ¿Ya? Entonces, este objeto, cuando aparezca en la pantalla, va a tener 100 de vida. Y por ejemplo, le puedo poner por otro lado, que cuando choque con el enemigo, pierda 10 de vida. ¿Cómo le digo que pierda 10 de vida? ¿Alguien tiene una sugerencia?
La vida menos es igual 10, algo así. Exacto. Eso lo haríamos si lo hiciéramos en código. Entonces, mira, por ejemplo, aquí Ah, uno sí, puede en poner código, ejecutar código. Si fuera código, pondríamos vida menos igual 10. Y el punto y coma que yo siempre le pongo. O, si quieres hacer solamente drag and drop y sin escribir código, puedes poner aquí, vida menos 10. O, la casilla de relativo. Recuerden que relativo significa que le añade o le quita lo que tú pongas. O sea, si pones relativo ahí, lo que va a hacer es restarle 10 a este valor. Entonces, hay como 6 maneras distintas de hacerlo, todas funcionan. El hecho es que ojalá entiendas por lo menos una de ellas. Ya, entonces con esto le voy a restar desde el día. ¿Ya? Pero otra cosa que uno quiere no es solamente modificar los valores de estas variables, sino es verificar cuál es su valor y tomar una decisión en cada caso. Esto lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase, pero les voy a mostrar un ejemplo. Imagínense que le quitamos 10 de vida y ahora queremos verificar si sigue vivo. Entonces, una opción es poner este comando que dice si variable. Esa sí no es una afirmación, es una pregunta. Si acaso la variable. Entonces aquí ponemos vida y preguntamos si acaso es igual a 0 o igual o menor a 0. En este caso, vamos a tomar una decisión. Si la variable vida es menor o igual a 0, o sea, si se murió, y le damos una instrucción, por ejemplo, reiniciar etapa. Y si no queremos, y si no cumple la condición, le podemos dar otra instrucción. Por ejemplo, audio. Que haga un sonido de que le dolió. Entonces le decimos, haz un sonido, no sé, voy a poner cualquier cosa para ver. Entonces, ¿qué pasa? Si se cumple esto, va a ser esto. Y después va a seguir con esto. Pero esto solo lo va a hacer si es que se cumple la condición. Y si no se cumple, si queremos que haga algo solo si no se cumple, tenemos que buscar una instrucción que es esta, que se pone ahí. Y básicamente decimos, si se cumple, haz esto, y de lo contrario, haz esto otro. Esto lo vamos a ver en la próxima clase en detalle, pero a lo que voy es que uno puede verificar si una variable tiene un valor, o si es igual o menor a un valor mayor. Y en función de si se cumple o no eso que tú le preguntaste, dar una instrucción, o de lo contrario, dar otra instrucción. Y eso es muy, muy útil, porque así básicamente tú puedes decir que pasen cosas distintas en tu juego dependiendo de si se cumple algo o no. ¿Ya? Por ejemplo, si quieres que tu personaje solo pueda disparar si ya pasó un segundo desde que disparó su disparo anterior, puedes hacer una pregunta, una alarma o algo así, y preguntar si es que esa variable es true o false. Y si es true, es porque ya puede disparar, entonces dispara. Y si es false, es que todavía no ha pasado el tiempo. ¿Ya? Para eso sirven también los true y false. Pero bueno, como les comentaba, esto es lo que está aquí. Aquí lo explicas, chequeando variables. Puedes chequear si una variable cumple una condición y darle una instrucción si es que la cumple y darle otra instrucción si es que no la cumple. Ya. GameMaker tiene muchas variables que ya vienen definidas. Y aquí yo les dejé un documento con varias de ellas. Entonces se los voy a mostrar en breve. Entonces, en GameMaker uno puede declarar sus propias variables, como vida en este caso. Sin embargo, también existen muchas que están predefinidas, que se puede utilizar para obtener o modificar información del juego, como el sprite de un personaje, la posición en que está, cuántas vidas tiene, etc. En este documento se hace una especie de resumen de las principales, ¿sí? Tratando de explicar de qué se trata. Pero ustedes también saben que GameMaker tiene manual, entonces siempre pueden preguntar, buscar cosas ahí. Por ejemplo, hay unas variables globales que tú puedes conseguir en cualquier momento desde cualquier objeto, que son mouse-x y mouse-y, que básicamente es la posición del mouse en la sala. Si está en una esquina sería 0 a 0, si está más abajo sería 500, y, o sea, x 500, y 300 o algo así. ¿Ya? Entonces con eso, por ejemplo, puedes hacer que dispare hacia donde está el mouse, o que el jugador se mueva hacia donde está el mouse, etc.
Además, cada objeto tiene muchas variables predefinidas, como por ejemplo su posición en el eje X y en el eje Y, su velocidad en el eje horizontal y en el eje vertical, la dirección en que se está moviendo, desde 0 a 360 grados, si tiene gravedad y hacia dónde apunta, etc. O sea, todas esas cosas tú las puedes utilizar en GameMaker. También tiene otras, como si es visible o invisible, si es persistente o no, cuántos puntajes, cuántas vías y cuánta salud tiene, ¿sí? Y otras que son referentes a su imagen. ¿Cuál es su sprite? ¿Cuál es el ancho y el alto de su sprite? ¿Con qué velocidad se está animando? Si está agrandado en el eje vertical u horizontal, en este caso. Y otras cosas más. Entonces después ustedes van a poder, por ejemplo, hacer que su personaje se crezca, modificando ese valor. O que gire, utilizando el ángulo de la imagen. O que se ponga de otro color. ¿Ya? Y aquí me faltó uno, alfa. Sí, me faltó uno acá. Y si ustedes van a GameMaker, entonces, y escriben código, por ejemplo, vamos a ir aquí al objeto crear y vamos a poner código. Si ustedes escriben estas variables, van a aparecer en color verde, y si le hacen clic con el botón del centro de su mouse, los va a llevar a una página extra de ayuda. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si no sé lo que es, lo que significa hspeed? De hecho, te lo rellena. Variable incluida, hspeed. Vengo aquí, aprieto el botón del centro de la bolita del mouse, de la ruedita del mouse. O aprieto F2, me parece que F2 también sirve para lo mismo. No, F1. F1. Y te lleva a una nueva pestaña que es el manual. Ya. Entonces, chiquillos, chiquillas, lo que vamos a hacer ahora es un par de ejercicios. Si ustedes ven su guía, hay 4 ejercicios que están aquí, pero esto les voy a pedir que lo hagan en parejas. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer ahora es aleatoriamente asignar parejas de a 2, ¿cierto? Les voy a permitir que compartan su pantalla y que se dediquen unos 10 o 15 minutos a, a realizar esto que dice, por ejemplo. Tienes que escribir una línea para realizar una instrucción. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Breakout rooms. Voy a hacer, ¿cuántos son? 16, 8, 7, porque son 15 personas. Entonces voy a asignar al azar parejas, y en parejas van a tener que resolver esos ejercicios, ¿ya? Si es que uno sabe y el otro no, la idea es que el que sabe le explique al otro, ¿sí? O que los dos intenten hacerlo en pareja. Entonces se van a separar ahora, y después me pueden pedir ayuda, y en 10 minutos más voy a volver a todos aquí para que veamos cómo les fue. ¿Ya? Entonces voy a abrir estas salas, pero la grabación la voy a pausar. La idea es que la instancia anterior les permitiera poner a prueba lo que hemos visto, porque si no, si uno no practica, ¿cierto? Estamos desde el punto de vista de la evaluación a partir de la aplicación, metiendo las manos en la masa. Y este, bueno, es un ejercicio bien acotado, pero la idea es que les resulte, y además que en pareja se puedan ayudar. Vamos a tratar de hacer esto en otras clases, así que ojalá tengan la disposición. Y para compartirse pantalla, comentarse y hacer este tipo de cosas. Después me dicen igual cómo les pareció. Bueno, rápidamente, para irnos después a un recreo antes del final de la clase. En esta parte entonces, la idea es que ustedes reemplazaran esta línea con una instrucción para que el código completo funcionara. En este caso, la idea es que la palabra, aquí la instrucción es escribir suma, pero suma no es una variable que esté definida todavía, entonces hay que definirla. Suma, definirla como algo. ¿Y cómo se define? Para que realmente sea la suma de A y B. A más B. A más B, ¿cierto? Entonces, algunos habían hecho aquí algo así como escribir A más B. Lo cual igual cumple con la instrucción, lo va a lograr,
pero la idea es que pusieran lo que faltaba para que el código funcionara. Como esta variable está aquí, tienen que poner eso. ¿Ya? Sí. Ahí esa vendría siendo como la respuesta. Aquí, si quieren, pueden poner paréntesis, pero esos paréntesis no tienen ningún efecto porque los paréntesis te dicen, te restringen qué es lo primero que se ejecuta en una operación matemática, cosas así. Aquí, no es lo mismo, ¿cierto? Pero es parecido. Si queremos que al hacer esta instrucción se escriba el nombre completo, tenemos que poner nombre completo es igual a. ¿Y qué pondrían ahí? Nombre más apellido. Nombre más apellido. Y si lo hacen así, está bien, pero les va a quedar las dos palabras juntas. Entonces, ¿cómo se Nombre separan? más, entre comillas, más, ahí está. Ahí está, ¿cierto? El espacio vacío. Entonces, ahí agregaste un espacio. Súper. Eso. ¿Qué más? ¿Cómo se calcula un promedio? Entonces, aquí tienes que calcular el promedio entre estos tres valores y que se escriba acá. Básicamente vas a tener que hacer promedio. Aquí con este mismo formato. Promedio es igual a algo y aquí se va a escribir. Pero tú puedes escribir varias líneas entre medio, no solo una. Entonces, ¿quién tiene alguna sugerencia? Sumar toda la nota, o sea, Ujú. suma, nota 1 más nota 2 más nota 3, ¿Ya? y luego, en promedio, Ujú. suma, dividido en 3. Dividido 3. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, por si acaso, un promedio, ¿cierto? Cuando tienes tres valores, es la suma de los tres valores dividido 3. Bueno, si fueran 4, habría que hacer algo distinto, habría que dividirlo en 4. Pero como es el caso, en este caso específico, basta con hacer eso. Por si acaso, existen las funciones para calcular esto al tiro. En inglés, mean significa promedio. Entonces, si uno hace nota 1, nota 2, nota 3, va automáticamente saber que son tres números y te va a traer el valor, te lo va a poner aquí. Entonces podrías hacer promedio igual a, esta es una función. Las funciones las vamos a ver en dos clases más. ¿Sí? Pero es para que sepan que existe y que te permite hacer cosas un poco más rápidas. Pero esto es lo que se pedía. Perfecto. Tú también lo podrías poner directo. Podrías poner todo así. Saltarte el paso intermedio y poner un paso más largo aquí. Y aquí sí que es importante poner un paréntesis, porque la matemática, aquí la matemática se aplica las leyes de orden. Si lo hicieras así, ¿qué es lo primero que haría? La división. Entonces haría 6 dividido 3, que es 2. Y después haría 5,5 más 7 más 2. Y no te da el promedio, te da un valor incorrecto. Así que es súper importante cuando hagan multiplicaciones, sumas, restas y divisiones en una sola operación matemática, en una sola línea, usar bien los paréntesis para que se resuelvan en el orden correcto. Y el último, te pide que calculen el promedio, perdón, el porcentaje total de estudiantes del curso que son de tercero medio. Entonces, el porcentaje, ¿sí? Ustedes aquí están en cuarto y tercero medio, así que debiesen saberlo, pero si no se recuerdan. Un porcentaje es igual a el valor que quieres, del cual quieres calcular el porcentaje, multiplicado por 100, dividido por el total al que corresponde esto. En este caso, sería la cantidad de gente que es de tercero medio, multiplicada por 100, dividido por la cantidad de gente total. O sea que primero habría que calcular el total. Y después puedes calcular el porcentaje así. Aquí el paréntesis no es relevante, porque si tú haces la división antes que la multiplicación, da lo mismo en este caso. Pero si tuvieras una suma y una resta por ahí, ahí sí que es muy importante el paréntesis. Igual si uno quiere asegurarse, porque uno no siempre se sabe las reglas de la matemática o de la programación, no está mal, no está de más poner eso. ¿Ya? Ah, bueno, y aquí falta lo último, que es escribir
porcentaje. Eso también hay que ponerlo. Bueno, chiquillas, chiquillos, vamos a dar una pausa de 10 minutos hasta las 17:25. ¿Ya? Y ahí vamos a volver. Ya vamos a dejar las variables para otro momento. Hay un par de cosas más que uno podría ver, pero que las prefiero dejar para otra clase, para que ya empecemos a pensar en nuestro juego. ¿Ok? Entonces, los espero en 10, 11 minutos más a las 17:25. Y la Ya, profe, ahí grabación nos de la vamos. clase la voy a dejar hasta aquí.